Buenas noches a todos o buenas tardes. A nombre del Colegio Internacional de Profesores de Cosbiología, les damos la cordial bienvenida una vez más a estas pláticas de los miércoles, donde podemos dar temas de estudio, ya sea el miércoles al mediodía o el miércoles a las 7 de la noche. Hoy continuaremos con la segunda parte del tema de tránsitos, progresiones y retorno solar. El profesor continuará siendo Armando Gómez Moreno. Él es de profesión ingeniero industrial. Es un astrólogo certificado en el primer nivel por el NCGR. Él ha sido un profesor que avanzó de manera autodidacta en sus primeras etapas. Ha estudiado desde hace 25 años o más y ha asistido a diversos cursos en la materia con diversos astrólogos reconocidos a nivel internacional. Sus inicios en la astrología fueron en la Gran Fraternidad Universal, ahora llamada Red GFU, en la ciudad de Izaba, Veracruz. Ahí inició bajo la guía del ingeniero Francisco Javier Rosas, que es toda una institución dentro de la GFU de esa época para acá. Y eso se fue dando por el año de 1973. Ha participado en el primer Congreso Nacional de Astrología en la Ciudad de México, que fue en el año de 1974. Se ha especializado en las técnicas de astrología horaria y entre sus principales actividades profesionales se encuentran la de dar conferencias, la de dar cursos de astrología horaria, participar en diversos foros de astrología a través de la red GFU, a través de las redes, a través del Facebook, a través del WhatsApp. El profesor Armando es un miembro distinguido del colegio. Él ha participado no, normalmente con nosotros en cada etapa o en cada ciclo de conferencias que damos. Además, él nos acompaña en lo que son los simposios internacionales o nacionales de cosbiología. El próximo simposio va a ser en Jalapa, Veracruz, y él también estará ahí hablándonos sobre lo que son la astrología horaria. Pues muchas gracias, Armando, por tu participación, por tu tiempo, por tu esfuerzo. Adelante. Muchas gracias por su interés y por su presencia. Vamos a continuar con este tema que da para mucho. En la ocasión anterior no hubo el tiempo suficiente y en esta otra ocasión, pues bueno, también hay mucho material, pero bueno, aunque es abundante, vale la pena. Vamos a iniciar con los de los tránsitos y llegamos hasta donde el tiempo nos lo permite. Mire, me gustaría primero que nos hiciéramos una pregunta sobre si es el destino o es el libre albedrío lo que nos mueve. Este es un tema polémico en el que nunca ha habido acuerdo, y cuando las posturas se ponen en forma diametralmente opuesta, pues perdemos objetividad y una parte de la verdad. El asunto es que, de acuerdo a mis conclusiones, los dos son válidos, y a lo largo de la exposición iremos viendo por qué hay una parte del destino y por qué hay una parte del libre albedrío, en donde sí hay asuntos que estamos destinados a vivir, pero que el libre albedrío es lo que nos permite experimentar adecuadamente o desastrosamente un tránsito, una progresión o una revolución solar. Rápidamente, aunque el título se restringe a 3 temas, en realidad hay muchas técnicas predictivas: tránsitos, progresiones, revolución solar, direcciones primarias, direcciones de arco solar, profección, astrología horaria, carta natal, eh, profecciones, el punto de la edad, etcétera. Hay muchas más que estas simples, estos únicos temas que vamos a comentar en este momento. Bueno, ¿qué son los tránsitos rápidamente? Son aquellas posiciones que en determinado momento los planetas han avanzado
un tiempo después de nuestro nacimiento, y dependiendo del momento que necesitemos analizar, nos vamos a referir a la fecha correspondiente. Pero no es más que eso, son los mismos planetas, solo que desplazados a sus diferentes velocidades y formando aspectos con los planetas de la carta natal, que es la que rige todo aquello que sea sistema predictivo y desde luego la descripción de nosotros en la carta natal. Hay momentos que son importantes cuando cruzan una casa, cuando cruzan un signo en sus inicios o en sus finales. Y ahí esos son momentos, si no de crisis, sí momentos importantes. Miren, vamos a empezar a ver. La vez pasada vimos rápidamente esta tablita, pero ahora la hice con más detalle. Afortunadamente la recuperé, había yo perdido el archivo. Va a haber algunos detalles que están desarreglados, pero lo importante es que la información sí se encuentra. Miren, nuestra vida comienza desde el momento en que salimos del vientre materno, en que respiramos y ahí se debe registrar nuestra hora de nacimiento. Este es un periodo en el que la luna va a estar presente hasta determinados años, pero digamos que la primera crisis o el momento fundamental que define lo que vamos a estar viviendo en adelante es a los 7 años, porque el primer planeta que se hace presente es Saturno en su primera cuadratura. Es decir, como el ciclo de Saturno es de 28 años, dividido entre 4 nos da periodos de 7. La cuadratura, la oposición, nueva cuadratura y el retorno a su lugar. ¿Qué pasa entonces a estos 7 años que empezamos a tomar conciencia de la realidad? Pues nos enfrentamos a situaciones que ya dejan de ser ilusorias. El mundo rosa se va corriendo un poco, vamos conociendo qué límites tenemos y empezamos a experimentar algunas sensaciones de inseguridad. Esta es la etapa en la que acabamos de entrar a la educación primaria y empezamos a conocer las primeras obligaciones, como son levantarse temprano, tener un horario, desayunar, irnos a la escuela, poner atención en las clases, nos van a dar tareas, saliendo regresamos, nos quitamos el uniforme, tenemos que comer, tenemos que hacer la tarea, nos bañamos y bueno, ya nuestro ciclo de vida empieza a estructurarse. Saturno también trae algunas restricciones y a veces requerimos momentos de aislarnos, sobre todo en ciertas culturas. Empezamos a darnos cuenta de algunos de nuestros defectos y nos sentimos culpables. Es una época en la que los dientes que tienen que ver con Saturno empiezan a mudar y empezamos a formar nuestra personalidad. ¿Qué pasa a los 12 años? Ahora entra Júpiter haciendo una primera conjunción al lugar en donde se encontraba cuando nacimos. Y entonces ese periodo de Saturno, bueno, se queda un poco atrás. Digamos que pasa la época pesada, aunque conservamos todo lo que hemos aprendido, y entonces es más relajado ese momento, esa época, porque empezamos a tener más libertades. Por ejemplo, ya en la secundaria hay un poco más de libertades, pero también continúan las responsabilidades. Tenemos expectativas, algunas son exageradas y bueno, algunas veces se cumplen, pero no siempre.
Pero en general somos más optimistas, tenemos más confianza en nosotros mismos, empezamos a crear expectativas hacia el futuro, tenemos aspiraciones, y como Júpiter tiene que ver con la espiritualidad, empezamos a desarrollar nuestras creencias personales. Nos volvemos más generosos y tal vez más exigentes con los demás. En general es un periodo de crecimiento en diferentes ámbitos. ¿Qué pasa a los 14? En esa edad, Saturno y Urano hacen presencia. Saturno con la primera oposición porque es la mitad de su ciclo de 28 años. Y entonces ahí, ¿qué tiene que ver con esta edad? Pues la adolescencia. Una etapa vulnerable en varios sentidos. Eh, Empieza nuestro desarrollo. Tenemos presiones en varios aspectos. Por ejemplo, en el físico. Eh, si hay descuidos, pues el calcio que está presente en los huesos tiene mucho que ver y en general es una etapa un tanto conflictiva. Eh, el cuerpo físico a veces nos incomoda, pero como está Urano también empezando a hacer sentir sus efectos, porque forma un sextil a su posición natal, inicia un momento de rebeldía y que necesitamos tener más libertades. Empezamos a cuestionarnos y a buscar en nuestro interior y a tratar de ser nosotros mismos, buscamos nuestra esencia. Esto hace que pretendamos ser más independientes, separarnos relativamente de la familia, no mucho porque todavía somos pequeños, eh, pero empezamos a vivir como esta es la etapa en donde Venus está presente, pues el amor, la pasión, el placer, nuestra sexualidad, conocemos a las personas del sexo opuesto, empezamos a tener ilusiones y es una etapa ambivalente. ¿Qué pasa a los 21? Hay una segunda cuadratura de Saturno y también Urano hace una cuadratura a ese Urano natal. En general, este es un aspecto tenso porque, bueno, ya terminamos ese periodo en el que nos tenían consideraciones porque, bueno, éramos adolescentes, éramos estudiantes, pero a los 21 generalmente ya estamos terminando la carrera. Y bueno, empieza otra etapa de madurez y de responsabilidades. Nos tenemos que incorporar al trabajo con algunas inseguridades porque generalmente las empresas dicen personas de límite de tal edad hasta tal edad, pero requerimos experiencia, lo cual es una incongruencia, pero pues así es el mundo. Eh, eh, Tenemos presente estos dos factores. Experimentamos rebeldías, no nos gustan las obligaciones, queremos más libertad, porque, bueno, por una parte Saturno aprieta, nos restringe, pero Urano nos pide que seamos más libres. Uno frena y el otro acelera. Entonces todo esto nos produce tensiones. La situación se vuelve a componer a los 24 años porque Júpiter hace su segunda vuelta, es el segundo retorno. Y entonces experimentamos una etapa de libertad. Hay cambios que son favorables, crecemos como persona, nos proyectamos, tenemos objetivos, empezamos a tener nuestros primeros logros y empezamos a vivir una libertad que no teníamos antes. Así que, bueno, esta etapa es de alguna manera armoniosa porque hemos dejado un tanto atrás la etapa pesada de Saturno. ¿Qué pasa? A los 28, Urano vuelve a ser nuevamente un aspecto a la posición natal y también Neptuno. Estos son aspectos, no son tensos, son armoniosos,
Pero es importante porque aquí nos vamos a estar preparando para el cambio importante que viene a los 29 años. Aquí ya somos conscientes que ya dejamos de ser niños, que ya dejamos de ser adolescentes, incluso jóvenes, y ahora estamos entrando a la edad adulta. Y bueno, todo lo que hemos vivido anteriormente va a facilitar la estructura para lo que viene en estos momentos. Ya nos reconocemos como adultos, nos queremos colocar en el mundo de los adultos, luchamos por lo que pretendemos, ya tenemos ese ímpetu de independencia que nos dejó Urano y que ahorita vuelve a hacer presencia. Y bueno, empezamos a pensar un tanto diferente. Así que, pues bueno, Neptuno trae la parte de las ilusiones que nos hace vivir una etapa también agradable, pero como Urano habla de los rompimientos, pues también pueden presentarse. Neptuno nos trae momentos de inspiración y puede ser también inspiración en el área romántica. Olvidaba decirles, por favor, sobre la marcha pueden ir preguntando porque lo más probable es que no nos dé tiempo a hacer un espacio exclusivo para preguntas, así que pueden interrumpir. No tengo yo ningún problema en que interrumpan. Y si gustan, si no, bueno, continuamos con la exposición. Llegamos a los 29 años, hubo un momento de crisis por el que todos pasamos, y esto me hace recordar la segunda lámina en la que nos preguntábamos si hay destino o libre albedrío. Aquí estamos viendo que hay determinadas cosas que necesitamos vivir forzosamente. Esta es la parte del destino, pero bueno, dependiendo de cómo nosotros asumamos lo que nos toca vivir, pues bueno, la experiencia va a ser diferente. Y entonces en este periodo muy importante de nuestra vida, nos enfrentamos primero con nosotros mismos y también con el mundo exterior, con la sociedad, porque Júpiter y Saturno son planetas sociales. Y bueno, aquí es un punto definitivo, definitorio más bien, en el que somos responsables de nuestro destino hacia adelante. Ya la etapa material está presente, empezamos a tener compromisos importantes que definen nuestra estructura. Mucha gente se casa o tiene hijos o ya entró a trabajar y adquiere responsabilidades y algún puesto más importante. Nos volvemos muy realistas, empezamos a trabajar la parte material, empezamos a comprar coche, casa, definimos qué queremos hacer, quiénes somos, qué camino queremos seguir y desde luego inmersos en la parte social, porque estos dos planetas marcan el primer contacto con lo social. Y entonces, decíamos, lo material se vuelve importante, la realidad está presente, nos volvemos reflexivos, se presentan las exigencias, adquirimos experiencia, nos volvemos nostálgicos de aquella etapa jupiteriana anterior, pero la realidad está aquí y nos marca los límites. Tenemos que respetar leyes. Con los límites, pues detectamos hasta dónde tenemos posibilidades de llegar. Necesariamente necesitamos tener disciplina y practicar esfuerzos. Tenemos que aceptar los deberes que nosotros mismos asumimos y la que nos encarga la sociedad o la familia. Armando, ¿puedo comentar algo? Sí. Sí, por aquí yo tengo un dato muy importante conforme a lo que vas explicando, no precisamente los efectos esperados, sino por qué razones aparecen sextiles, oposiciones, conjunciones, trígonos, cuadraturas. Según los datos que yo tengo, pues porque Júpiter a los 12 años hace su órbita, Saturno a los 29, si así lo divides,
considerando que son 28, por ejemplo, Saturno, pues está dividido entre cuatro partes, ¿verdad? Entonces de ahí decimos que pues, son cuadraturas. Entonces Urano son a los 84 años, Neptuno a los 164. Entonces si nosotros dividimos nuestro zodiaco, todo el círculo, la órbita, pues son dos y lo vamos dividiendo entre dos y de ahí se obtiene pues si son sextiles, cuadraturas, oposiciones, conjunciones. Si es correcto lo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque yo estoy utilizando este dato Es para correcto. que sea un poquito más claro porque donde dice ese aspecto aparece si es sextil, si es oposición, lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Sí, estamos Pues, hablando de los ciclos planetarios. ok, gracias, Armando. Es Por todo. nada, es como el Sol. El ciclo, en un momento lo vamos a ver, el ciclo de Sol es de un año y entonces por eso hablamos de revolución solar. Pero cada planeta se mueve a su propia velocidad y entonces va marcando diferencias a lo largo de nuestra vida. Bien, todo esto que estamos viviendo a esta edad nos obliga a tener paciencia, nos obliga a buscar la seguridad, nos hace tener conciencia también del sentido del deber, de que debemos ser austeros, no podemos dilapidar lo que en alguna etapa Júpiter nos dio y que probablemente también se llevó. Así que es una etapa de construcción, de administrarse, la economía es importante, hay que conservar lo que se obtiene, el cálculo es una parte implícita de Saturno, vemos que necesitamos ser discretos, ordenados, prudentes, pacientes. Es la etapa de la siembra y la cosecha. Saturno representa la hoz, entre otras cosas, y la hoz representa la cosecha. Pero una vez que hayamos sembrado en el periodo anterior, en el ciclo que estamos llegando a cerrar y a iniciar uno nuevo. Entonces aquí el control es importante y obtenemos una autoridad que no las hemos ganado o que si no la hemos trabajado adecuadamente se pierde. Porque, como decía Jorge, los 29 años de ciclo de Saturno, o 28, eh, cada 7 años va formando un aspecto tenso, cuadratura, oposición, cuadratura, y regresa a su lugar de origen. Así que son 7 años importantes en los que tenemos que trabajar y que tenemos que trabajar bien asumiendo nuestras responsabilidades. Y llegado a esa etapa, pues Saturno nos entrega un premio, es el momento de cosechar, o nos pasa la factura de aquello que evadimos, que le dimos la vuelta y que no quisimos asumir. Nada más que ahora es obligado y es y aquí empezamos a prepararnos para el siguiente ciclo. Les recomiendo la fábula del lobo y los tres cerditos porque ahí se marca la diferencia entre los cerditos, uno que se la pasa campichanamente jugando y hace una casita de paja, el otro lo hace un poco mejor, de madera, pero tampoco es, digamos, lo mejor que podría ser. Y el tercero construye una casa sólida con cimientos, varillas, cemento, tabiques. Cuando llega el lobo, que es Saturno, llega y va a derribar lo que no esté bien construido. Y por eso la casa de paja vuela. La casa de madera resiste un poco más, pero finalmente vuela. Así que cuando corren los cerditos a la casa del hermano mayor que construyó sólidamente su casa, ahí el lobo ya no puede hacer nada porque hubo una construcción que llevó esfuerzo, tiempo, dedicación, responsabilidad, pero que en el momento de las pruebas se hace manifiesto. Y así es nuestra vida. Lean ese cuento, les aseguro que les va a permitir reflexionar. Bueno,
Llevamos media hora, tengo que irme más rápidamente. Hay un aspecto Sol-Luna, que se habla de nuestro balance interior y exterior. No quisiera detenerme en este porque hay más adelante otros que son determinantes. Por ejemplo, a los 36, déjenme ver si no se me pasó uno, a los 36, Saturno vuelve a ser una cuadratura. Bueno, se junta con el planeta Júpiter y aquí tenemos uno que busca expandir y otro que busca concentrar y apretar. Entonces es un poco más de lo que hemos vivido en esas etapas anteriores, pero bueno, contamos con la ventaja de que ya hemos tenido experiencias que nos han hecho reflexionar, sacar conclusiones, y eso nos permite, de acuerdo con lo vivido, con la experiencia adquirida, preparar el terreno del ciclo siguiente. Así que esto va aparejado con una etapa de crecimiento, expansión, aspiraciones, en el futuro todo esto de Júpiter, pero ya con la experiencia de Saturno. Y también, si hemos sembrado bien, pues es el momento de cosechar. Y aquí es en donde podemos saber si tenemos suerte o no. La suerte no es producto más que si nosotros le queremos llamar karma o le queremos llamar causa y efecto, finalmente es lo mismo. Va a haber, de acuerdo con lo que hicimos, un resultado. A los 42, este es un momento también bastante crítico. Si ustedes recuerdan, mucha gente habla de la crisis de los 40. De los 40 porque se refiere no exactamente a los 40 años, sino a un periodo que puede empezar un poco antes, pero que a los 42 generalmente se cumple esos aspectos. Es decir, Urano se opone a Urano en esta carta natal. Neptuno hace una cuadratura a nuestro Neptuno natal y Júpiter se opone a Júpiter natal. Si nosotros vemos, todos son aspectos tensos. Por eso es que entramos en una crisis. Y esto nos obliga a reflexionar, nos replanteamos quiénes somos, qué tan auténticos somos, qué tan originales, qué tan arraigados o desapegados, qué tanto podemos hacer cambios en lo que viene para adelante. Y puede haber algunos espejismos que son efectos de Neptuno, pero también puede haber una etapa de crecimiento espiritual. O también, como Neptuno trae la ilusión y también el afecto, pues puede ser que en esa etapa nos volvamos a enamorar, pero tenemos que vivir dentro de la realidad. Recuerden la canción 40 y 20. Y esto, desde luego, refleja la necesidad de un crecimiento interiormente. Eso es lo que nuestra carta nos pide. Después, un año y medio, 2 años después, Saturno nuevamente se presenta en forma tensa porque hace una oposición. Es la segunda oposición, el lugar en donde se encontraba en nuestra carta. Entonces, son otra vez 7 años en los que, si nos preparamos bien, vamos a tener alguna ventaja, algún premio. Y bueno, en esta etapa, solo aquello que ha tenido una base sólida es lo que permanece en nuestra vida. Recordemos la fábula de el lobo y los 3 cerditos. Bueno, a los 48 Júpiter llega nuevamente en su retorno.
es la cuarta visita que nos hace. Y esta es una buena edad, ya con experiencia, de crecimiento. Tenemos satisfacciones materiales, espirituales, hemos conocido satisfacciones amorosas y satisfacciones en relación con los demás, porque Júpiter es un planeta social, recordemos, y nos permite ver el mundo desde otra dimensión, con otra perspectiva. Y eso nos permite, pues, adquirir sabiduría con un sentido de libertad, pero desde la madurez. Así que es una etapa de abundancia, de muchas expectativas, de mucha expansión, de generosidad, estamos dispuestos a dar más y somos reconocidos por los méritos que hemos conseguido. Obviamente los beneficios económicos llegan a esta edad, a los 48, ya hay una buena solidez y nos permite tener una visión hacia el futuro. A los 51 llega Saturno nuevamente, pero esta vez con un aspecto armonioso. Después que hemos pasado esta crisis de los 43, 44, pesada y un poco mejor la de los 48. Y pues bueno, es como una prolongación de lo que hemos vivido durante la etapa de los 48 años. A los 56, pues bueno, de alguna manera sí, también es armoniosa. Ya a esa edad empezamos a pensar que, bueno, sería bueno ya retirarnos de la vida laboral, del mundo, y empezamos a tener pensamientos más dirigidos al ámbito espiritual y podemos empezar a guiar a otras personas porque, bueno, ya hemos aprendido a esta edad. Y esa sabiduría que hemos adquirido, pues la podemos delegar, empezamos a enseñar a los demás. Probablemente algunos sientan que somos como sus maestros, porque Júpiter, bueno, nos ha hecho sabios, pero sobre todo Saturno. Algunas veces esto coincide con el segundo retorno de Saturno. Y bueno, ya con la experiencia y la reflexión, vemos que no es tan productivo estar enfrentándonos al mundo, sino conciliar con él. Y la edad de Júpiter, pues bueno, es determinante para más adelante, porque el sentido de la existencia se vuelve fundamental. Bueno, en esta edad también es muy importante, 58-60, porque Saturno está regresando otra vez en nuestro siguiente retorno, pero ahora lo vivimos desde otra posición, ya más experimentada, ya más sólida, ya nos volvemos más sabios de lo que éramos antes. Y si Júpiter nos acompaña, pues bueno, también hay un crecimiento. Y Plutón aquí hace su entrada con una cuadratura, y entonces, pues bueno, es un momento de cambios importantes. ¿Qué pasa aquí? Bueno, por Saturno consolidamos, aquí ponen a prueba nuestra experiencia que hemos adquirido, los golpes que nos ha dado la vida, la madurez que hemos adquirido, regresamos la vista hacia atrás y revisamos lo importante que ha habido en nuestra vida, lo que no es importante, qué es lo que vale la pena, qué es lo válido, y entonces desechamos aquello que ya no nos sirve. Así que pues, nosotros somos nuestros propios juzgadores y a lo mejor pensamos en que estamos obteniendo una recompensa o un castigo. Aquí está la parte del libre albedrío, dependiendo de cómo manejamos o cómo quisimos manejar lo que nos tocaba vivir, pues ya aquí se muestran los resultados. Así que pues es un ciclo que se repite, pero con
con mucha experiencia, con más carga de vivencias. Y a esta edad, pues todavía podemos corregir, podemos cambiar aquellos asuntos internamente y externamente que nos dan la oportunidad de poder realizarnos como persona. Y bueno, esto es en relación con el aspecto de Urano, trígono a Urano, que vivimos recientemente. Y aquí, pues, una etapa de adaptación a la sociedad de una forma útil y concreta, porque Saturno y Júpiter son los dos planetas sociales. Así que es buen momento para ubicar nuestra posición y devolver un poco a la sociedad lo que nos ha dado. A los 63 momentos tensos de cuadratura por Urano que se aspecta a él mismo. Y entonces a esta edad, pues bueno, Urano pide libertad y empezamos a friccionarnos, ya no aceptamos las cosas tan fácilmente porque pues ya tenemos experiencia, necesitamos liberarnos de que la sociedad nos apruebe porque ya somos personas lo suficientemente experimentadas. Y entonces empezamos a sentir inquietudes de cambios de nosotros mismos y también de cambiar el mundo. Entonces viene la etapa de hacer ajustes interior y exteriormente. 65 y 66 es un escenario nuevamente para la presión de Saturno porque hace su cuadratura. Y en esta edad, pues es importante mucho, digamos que los organismos gubernamentales ya tienen considerada la edad del retiro, ya la persona estuvo siendo productiva, es momento de que, bueno, pueda recibir su pensión, algunos jubilación, porque ya aportó el trabajo para la persona, para él mismo y para la sociedad. Y bueno, también es momento de evaluación. Este tiempo varía porque en las empresas privadas pues puede haber continuidad y aprovechamiento de esa experiencia que se ha adquirido. Hola Armando, buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, ahora sí entendí un poco mejor toda esta explicación. Sí, Yo precisamente tengo en mi casa, yo soy Acuario, en mi sí, casa 12 tengo a Saturno y a Júpiter. sí. Y no, pues todo esto ha calzado como anillo al dedo, toda esta explicación ha sido sí, Sí, muy, seguramente te ha hecho vivir momentos de crecimiento, de expansión, pero también ha apretado la situación, en particular por estar en una casa 12 donde Saturno tiene su casa del gozo y bueno, ahí hace, sienta sus reales. Y entonces, pues bueno, es una oportunidad de trabajar sobre uno mismo. Bueno, mucho, bastante. bas- sí, seguramente. bas- Ha sido muy interesante toda esta explicación. Muchas gracias. Sí, porque nos permite entender qué es lo que hemos estado experimentando y bueno, para muchos lo que nos toca vivir o lo que estamos en este momento experimentando con base en lo que ha sucedido anteriormente. Bueno, los 70 de alguna manera es una etapa también de liberación por Urano, sextil Urano. Y Neptuno que incluyó a Urano. Aquí Urano siempre habla de la individualidad, de hacernos diferentes, de querer libertades. Si terminamos nuestra etapa laboral, bueno, pues ya somos libres y podemos hacer cambios, ya podemos romper la rutina que llevábamos laboral y también familiar o en lo social y dejamos atrás lo que consideramos que ya
no nos sirve, que ya no debemos ocuparnos de eso. Eh, Aquí cuestionamos a los otros, cuestionamos a las obligaciones y tratamos de ser independientes y sobre todo ser consistentes con nosotros mismos y ser originales. Así que es un periodo de desafío y de reorientación para buscar en nuestro interior y convertirnos en seres individuales, lo que realmente somos. Para esto, pues el uso del libre albedrío nos permite el crecimiento y el aumento de conciencia, básicamente empujado por Urano. Y bueno, el papel de ahí de Neptuno, pues bueno, es un poco más místico. Empezamos a pensar, a interesarnos por asuntos un poco extraños, inusuales, y puede ser que renazca nuestras aspiraciones espirituales. Y pues es un momento imprevisible por Urano. Después, a los 72 años, Júpiter hace otro retorno por sexta vez y se nos amplían los horizontes, tenemos otras oportunidades de crecer. Para esto será importante considerar la posición de Júpiter por casa, porque ahí es en donde se va a expresar principalmente. Y entonces, bueno, pues es un nuevo inicio de ciclo, nos abre el panorama y nos induce a mejorar, a aprender, a crecer. Después viene a los 72 y medio y entre 75 años la tercera posición de Saturno, donde hay un desarrollo práctico, pero además espiritual. Ya no es nada más el material. Y ya aquí podemos ser maestros de los demás. Compartimos lo que hemos aprendido en los periodos anteriores. Somos capaces de hacer introspección, reflexión, pero bueno, también por lo mismo puede ser que nos haga rígidos, porque sabemos que hay cosas que definitivamente son y que no es tan fácil cambiar. Pero bueno, transmitirlo no es lo mismo que saberlo. A los 80, Saturno hace su tercera cuadratura y nos confronta sobre lo que hemos realizado a lo largo de toda la vida. Y entonces, pues es una etapa muy importante y pues ya definitiva, ya no podemos regresar hacia atrás. Y a los 84, Urano vuelve a retornar. Y Armando, entonces Armando, yo quiero Sí, comentar algo. Mira, yo tengo 77 años y precisamente a los 70, más o menos hace unos 7 años, con las prácticas ya estaba empezando la práctica de yoga, pero decidí empezar a meterme más y más y estudiar esto, aquello, lo otro, y además compartir los conocimientos. De hecho, fue cuando empecé a estudiar algunas cosas como tanatología, como después, pues ya estando en la GFU, pues aprendí muchas cosas más o las he estado aprendiendo, pues, y las he compartido. Aparte de tanatología, pues aquí he aprendido algunas cosas como Reiki, reflexología, flores de Bach, y que estoy metido en la astrología, tarot, etcétera, y me gusta compartir. De hecho, ya he hecho en 2 ocasiones recientes algunas charlas sobre el tarot que el maestro Furman tomé un taller con el maestro Fuhrman, la primera etapa, por cierto, pero aún así me aventé a hacer una plática y parece que no me fue tan mal. Pero sí coincido con todo eso que dices, un desarrollo práctico espiritual y ya no material, y compartir mis conocimientos, pues ¿para qué me los llevo cuando me vaya, verdad? Pues mejor hay que compartir. Entonces, todas esas características de efectos esperados se han hecho presentes en mi vida después de los 70 años. Es todo el comentario, muchas gracias.
Muy bien, Jorge, pues te felicito. Estás cumpliendo bien con la etapa que la vida te ha marcado para estos años. Bien, a los 84, Urano retorna y también Júpiter. Aquí puede ser una etapa liberadora. Comprendemos más profundamente la vida y termina un ciclo importante que nos permite adquirir una filosofía de la vida personal. Aquí evaluamos lo que hemos logrado, lo que hemos hecho, las oportunidades que tuvimos y que dejamos pasar. Aquí también es un momento de reflexión para saber si fuimos creativos, si fuimos congruentes con nosotros mismos, auténticos. Y entonces, dependiendo de esto, aquí vemos el resultado del libre albedrío, pues probablemente sintamos satisfacciones, nos sintamos felices, pero si no hubo un trabajo asumiendo lo que teníamos que hacer, pues nos toque una etapa de angustia y que nos neguemos a aceptar los cambios que pues, son inminentes, ya no tienen regreso. A los Maestro Armando, 84, sí, perdón, muy buenas noches para todos y todas. Una pregunta con respecto a esta parte me resulta muy interesante y en mi caso, pues cuento con adultos mayores que están atravesando esta etapa. Sin embargo, pues bueno, no identifico que ellos hayan logrado de alguna manera esta realización o esta introspección. ¿Hay alguna manera para poder apoyar a adultos mayores que no han visto esta otra parte y que se dedicaron pues básicamente a la cuestión más material y no a prepararse para estas etapas? O esto, por supuesto, depende del libre albedrío, pero ¿hay alguna manera de poder apoyarlos o los dejamos pasar? Gracias. sí, desde luego, siempre hay oportunidades. Miren, cada día es una oportunidad que podemos vivir. Probablemente aquí, pues, la gente que está en esta situación, pues ya tiene el tiempo que no juega a su favor, pero es una buena oportunidad para invitarlos a reflexionar este, sobre lo experimentado, sobre lo que dejaron de hacer, sobre las satisfacciones que recibieron y de compartir con los demás las experiencias para que la gente que todavía no llega a esa etapa pues pueda aprovechar más su tiempo. También a esta edad pues ya hemos adquirido experiencia y tenemos nuestras propias conclusiones que podemos compartir con los demás. Entonces yo pienso que podemos nosotros sugerirles que revisen esta parte y que sus conclusiones a favor o en contra, pues las compartan con nosotros porque la experiencia vivida es muy valiosa. Así que hay gente que se mantiene productiva, filosofando, pensando. Ustedes recuerden, a ver si me acuerdo del nombre, Alejandro Jodorowsky. Él ha sido un místico, un intelectual, ha escrito libros, ha sido muy creativo y actualmente tiene 90 años, un poco más de 90 años, y se mantiene activo y da consejos. Y cada domingo, que él dice es su día de descanso, pero no descansa porque elabora un listado de consejos para todos aquellos que nos interesa leer y qué consejos tan extraordinarios nos aporta. Entonces, pues podemos ser productivos si nosotros
estamos dispuestos a ello, a hacer un esfuerzo. Toda la vida requiere esfuerzo. Algunos son mayores que otros para determinadas personas, pero siempre hay modo de sacar provecho a eso que se ha vivido. Por ejemplo, yo te sugiero que leas lo que comenta Alejandro Jodorowsky, sigue escribiendo en Facebook y cada domingo nos da una serie de reflexiones de vida y a lo mejor eso te puede ser de utilidad para comentarlo con ellos y hacer una plática, abordar algún tema en el que quien se sienta eh, motivado pueda participar y aportar. Espero que te sirva la sugerencia. Ok, claro que sí, maestro Armando. Muchas gracias. Bien, no, no soy maestro, nos Bueno, decimos profesores y con eso ya nos sentimos halagados. Ok, Armando, perfecto. Entonces, profesor, gracias. Armando, ¿puedo comentar Sí, algo al respecto? Sí, sí, mira, yo tengo ya casi los 78 años y yo creo que hay muchas tareas en las que podemos involucrar a las gentes adultas. sí, Usualmente, bueno, será que la tanatología me ha ayudado en eso, pero si tú puedes crear grupos, Sandra, puedes crear grupos de personas adultas de lectura, de juegos, de ajedrez, algo que a ellos les permita que su mente no esté siempre lo mismo, en ese ciclo vicioso, en ese círculo vicioso. Entonces, muchos de ellos a su edad, pues prácticamente se vuelven hipocondríacos, ¿sí? Mira, yo tengo casi 78, no me enfermo de nada porque me mantengo activo y además cuando tú estás estudiando te mantienes activa, evitas problemas como del Alzheimer. Entonces, por ahí puedes inducirlos, incluso ser más espirituales, compartir sus experiencias como los círculos de amigos. Yo me juntaba con unos adultos que ya algunos fallecieron, que tenían como más de 20 años que yo, y nos poníamos a jugar ajedrez. O sea, hay muchas actividades que tú puedes hacer si haces eso con los adultos mayores y te aseguro que no vas a salvar a uno, vas a salvar docenas de gentes porque pues prácticamente están esperando la muerte, pero con miedo. Eso debe ser lo contrario. La muerte es inevitable y además es una necesidad. Lo dice en el tarot de la carta del diablo, ¿verdad? Vivimos con cosas que nos han metido desde hace mucho tiempo, que no podemos evitar o que no queremos evitarla. Hay que usar la mente en algo más positivo. Sí, o sea, en la mañana fuimos por ahí a la vacuna donde yo trabajaba. Nos vacunaron para la influenza y para la neumococos, o sea, la neumonía y veía a unas personas más jóvenes que yo, pero bien acabados. Digo, no, ustedes están enfermos, pero de su mente. Le digo, no, hay que ser activos, hay que pensar positivamente. Entonces yo pienso que hay muchas actividades donde tú puedes inducirlos para que estas personas, pues sus últimos años, días, minutos o qué sé yo, que les quede de vida, pues la vivan pues, de la manera más feliz y convencidos de que pues la vida se hizo para disfrutarla, sea un segundo, un minuto, un año, 10 años, los que sean, y no estar pensando solamente en eso, porque no lo vamos a cambiar. Bueno, es todo, gracias. un comentario adicional. Los médicos dicen que en la medida en que envejecemos, se pierden algunas neuronas, pero los neurólogos también dicen que eh, se pueden crear nuevas conexiones neuronales si nos mantenemos activos. Yo estoy preparando una conferencia en otro lado en donde voy a hablar sobre cómo trabajar en nuestra carta natal y en particular los aspectos que no nos son favorables. Y entre ellos el principal punto que yo pienso manejar es que necesitamos ponernos en actividad y empezar a crear conexiones neuronales y entonces nos cambia la vida y nos volvemos optimistas y volvemos a pensar y nos volvemos creativos y bueno, podemos experimentar muy buenas satisfacciones. Así que nosotros venimos a esta vida a hacer, no a dejar de hacer. Pero bueno, a ver,
Hablamos de los 84, sí, ¿verdad? Ok. También a esta edad, Neptuno hace una oposición a Neptuno natal. Y bueno, aquí es netamente espiritual la vivencia que empezamos a tener. Es un asunto muy interno, muy profundo. Ya el mundo material, de las formas, de realidad, del dinero, de lo demás, deja de ser primordial. Todo esto marcado por Saturno. Y nos convertimos en una persona experimentada. Y bueno, en esta edad algunas personas dejan de existir, y ya no alcanzan a cumplir sus 88 y medio años, en donde Saturno hace su tercera conjunción. Desde luego, siempre hay excepciones y sabemos de personas que viven 90, 100 y rebasan esos 100 años. Entonces, pues bueno, el límite lo establecemos nosotros mismos. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Porque bueno, todavía nos falta mucho. Nos toca la revolución solar. ¿Preguntas? Sí, yo nada más aclarar que me equivoqué, es el arcano de la muerte, de la transformación, la transmutación. Yo me equivoqué y dije la del diablo. Sin embargo, están muy relacionados pues por los, pues cosillas pues que quise mencionar acerca de lo que nos han metido, ¿verdad? Gracias. ¿Y cómo así que los límites los establecemos nosotros mismos? ¿A qué se refiere con eso? Nosotros decidimos hacer algo hasta cierto límite de esfuerzo, pero podemos llegar a ese punto y continuar con ese esfuerzo. El límite, pues nosotros lo vamos a establecer. Si nos conformamos o aspiramos a más. A eso se refiere. Sí, cierto, cierto. Yo a esta edad doy 2 clases de yoga. Y no estoy cansado. ¿Por qué? Porque yo no, mi mente no la fijo en algo negativo, sino en positivo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, y todos podemos. Todo es cuestión de que quieras. Decía Víctor Frank, no hay nada más, algo más fuerte que una máquina de vapor, que es la voluntad. Si no hay voluntad, de plano, no podemos, ni lo más simple. Gracias y una disculpa por tanta interrupción. Y entonces los límites se refieren no solo a físicos, sino a también mentales. Entonces, algo que no comentamos, pero hay gente que sigue estudiando otra carrera, o subiendo de nivel, y ahora estudia una maestría, o adquiere conocimientos de tipo espiritual. Eh, Llegar a eso o no depende de nosotros. Depende de qué tantos límites nos autopongamos. A eso se refiere. Bueno, miren, en la clase pasada vimos este asunto de los tránsitos. Si ya lo vimos, yo quisiera pasar a lo siguiente, a menos que tengan alguna pregunta. Porque los que no estuvieron en la vez anterior pueden en la grabación escuchar todo lo que estuvimos comentando, porque esta es una fecha no real, pero sí útil para fines de análisis de cómo los 29 años de edad son críticos cuando alcanzamos estos años de vida. Y aquí fui explicando cada uno de los aspectos que se forman. Yo creo que esto nos podemos saltar. Simbólicos, los tránsitos son reales, pero hay una técnica
en que es un tanto más simbólica porque se refieren a una relación en la que cada día que vivimos corresponde a un año de nuestra vida. Esto es, si nosotros nacimos un 21 de marzo, a los 30 días de ese mismo mes de marzo, estamos hablando del cumpleaños número 10. A esa edad, nuestra carta está funcionando en forma de progresiones. De tal manera que los planetas avanzando a su propia velocidad varían mucho en ese movimiento. Por ejemplo, el Sol avanza a 1 grado por día, Mercurio y Venus algo parecido, Júpiter es un poco más lento, Marte avanza a a la mitad de la velocidad de los otros, y entonces estas progresiones hacen que los planetas vayan avanzando en el sentido contrario de las manecillas del reloj y van pasando a ocupar otros lugares que pueden favorecer o no. Por ejemplo, un Venus en Aries, en donde los primeros años se viven en forma restringida, hablando de nuestra parte afectiva, de nuestras relaciones con los demás. Pero cuando ese Venus, por progresión, deja de estar en Aries, en donde ha estado, se dice en astrología, en una posición de exilio o detrimento, entramos ahora a vivir una nueva etapa porque nuestra Venus ya va a estar en Tauro. Y entonces ahora va a estar en su domicilio y entonces va a funcionar mejor, con más calidad, nos conectamos con las personas idóneas, actuamos a tiempo, en los lugares adecuados y hay un cambio completo en nuestra parte afectiva amorosa. Ahora, esto ya es más personal, porque si bien los tránsitos que hablamos son de forma general, aquí ya no podemos generalizar porque cada quien tenemos posiciones específicas, sobre todo de los planetas personales, que pueden estar al final o al principio de un signo o de una casa, y dependiendo de estas posiciones vamos a ir viviendo cambios, etapas, experiencias diferentes de los demás y en momentos también diferentes. Esta es un análisis muy enriquecedor porque nos explica por qué así ha sido así lo que hemos experimentado, por qué es la que actualmente estamos viviendo y nos permite ver hacia el futuro cómo va a ser, qué tantas facilidades o qué tantas dificultades vamos a tener. Esto, desde luego, es, digamos, no es tan sencillo. Si alguien necesita sus progresiones secundarias, sí se lo tiene que encargar a un astrólogo para que lo calcule y sobre todo que lo interprete. Así que bueno, esto es básicamente un esbozo para que vean de qué se trata esta técnica. Si quieren preguntar algo antes de que pasamos a la revolución solar. Parece que no. Bien. Miren, este ejemplo, vamos a comentarlo rápidamente. Si nosotros vemos a la edad de 29 años, casi 30, es casi un signo. Por ejemplo, esta persona ficticia, Juan Pérez, nacido un 13 de febrero del 95, tenía el sol a 24 grados de Acuario. Y un mes después de esa fecha de la carta, prácticamente avanzó al siguiente signo.
porque avanza el Sol un día por año. Y entonces sigue siendo Acuario, pero ahora adquiere matices de Piscis. Y entonces ve las cosas desde otro punto de vista, se vuelve más empático, entiende más a la gente, empieza a tomar más en cuenta los sentimientos, la parte de espiritualidad también se hace presente. Y miren, aquí Mercurio estaba a 5 grados en esa fecha que nació, en el 95, y para la fecha de la semana pasada que calculé la carta, ese Mercurio de 5 grados de Acuario se movió a 1 grado de Piscis. Este es un momento importante porque está cambiando de signo. Y entonces, aquí Mercurio se vuelve más intuitivo en un signo de agua. Sigue siendo racional, pero ahora adquiere un cariz diferente en el que tiene más acercamiento con la gente y bueno, es más comprensivo, es más empático. Entonces ahí, ese es un cambio interno que nos permite explicar por qué la persona cambió o por qué cambió. Es así, si no hay algún factor que nos permita encontrar la razón, bueno, en producciones secundarias aquí lo encontramos. Por ejemplo, a esta edad, este Marte, que estaba a 22 grados de Leo, estuvo retrogradando y a los 29 años, digo 29 días después, sí, en correspondencia a sus 29 años, hizo una conjunción con su ascendente. Y entonces esto le va a dar una gran energía, mucho empuje, mucha impulsividad, mucha espontaneidad, porque pues es un signo de fuego, perdón, es un planeta de fuego colocado en el ascendente que marca la personalidad. Bueno, y las progresiones son eso. Aquí arriba vemos nuestra carta natal, es un símbolo nada más. ¿Qué pasa con las progresiones? Que se van moviendo a lo largo de la vida conforme vamos avanzando en edad. Y esos movimientos nos permiten encontrar nuevas maneras de ser, de razonar, de experimentar, de reflexionar y vamos cambiando en el tiempo. Profesor Armando, una duda. Si nos interesara revisar un poco esta parte, no sé si es algo semejante con las sinastrías, pero pudiéramos obtener nuestra carta natal y hacer el comparativo, por ejemplo, de una carta nuestra el día de hoy, pensando, se me ocurre, que pudiéramos sacar una carta natal el día de hoy y hacer el contraste con nuestra carta original para ubicar cómo estuvo el movimiento en ese tiempo o no es válido. Gracias. Sí, así es. Okay. Miren, eso lo acabamos de ver en las revoluciones, el primer retorno de Saturno, en donde, a ver, me voy a regresar un poco, en donde aquí estamos hablando de tránsitos, pero es un nacido el 13 de febrero del 95 y hace 8 días, que era el día en que estábamos haciendo el análisis, fue cuando cumplió años y entonces en el exterior ponemos sus progresiones, sus tránsitos, que también podemos poner las progresiones, y en el interior la carta natal, y ahí vemos cómo interactúan los planetas de acuerdo a cómo se han movido. Es correcto lo que usted dice. Y gracias. Bien. Y bueno, el retorno solar o revolución solar no es más que el regreso, en términos sencillos, del Sol a la posición que ocupaba en grados, minutos y segundos de arco al momento en que nosotros nacimos. Como el Sol es el planeta que tiene mayor relevancia en nuestra carta natal, todos son importantes, pero el Sol reviste una mayor importancia. Ese ciclo que se cumple anualmente marca una serie de experiencias que vamos a vivir en diferentes temas a lo largo del año en lo que representa
las diferentes casas, por ejemplo, en nuestra salud, en nuestra personalidad, en los recursos económicos, con nuestros vecinos o parientes cercanos, en el hogar, nuestra parte romántica o nuestros proyectos, la parte de las enfermedades, el trabajo de nuestros subordinados, la relación con los demás en la casa 7, nuestra pareja o nuestros socios, la etapa de crisis o de fallecimientos de familiares, nuestra parte filosófica, nuestras aspiraciones de conocimientos superiores o de viajes, esa es la casa 9, el trabajo, nuestra proyección social, esta es la casa 10, la parte de los amigos en la 11, dependiendo de qué planetas estén presentes ahí, con qué aspectos y qué tanta dificultad crisis o ventajas que podamos aprovechar para sacar ganancia de alguna buena posición. Y la casa de la 12, nuestras reclusiones, y también ahí podemos ver algunas enfermedades de tipo en el tiempo más largas. De eso se trata básicamente la revolución solar. Es cómo los planetas acompañando a nuestro Sol presentan una nueva figura anualmente y comparándola con la carta natal, pues ahí empezamos a hacer los análisis. Desde luego, eso también pues lo tiene que hacer un astrólogo, porque tratar de hacerlo nosotros mismos no nos complica. Y entonces, en un año, el Sol va recorriendo todas esas 12 casas y va tocando diferentes temas en donde contacte planetas y forme algún aspecto con ellos. Ahí va a activar esa parte. Y bueno, para hacer un análisis de revolución solar se toman en cuenta factores que son fundamentales, como cuál es el patrón planetario que se presenta en esa figura, que puede ser, por ejemplo, de una locomotora, como de una máquina jalando a los demás, y ese va a ser un planeta líder. Hay una figura de aspectos que, por ejemplo, puede ser un gran trígono, que nos va a dar facilidades en ese año, o una gran cuadratura que nos va a poner dificultades. Un planeta que puede ser dispositor final, que disponga de las energías de los otros planetas y que sea una especie de comandante que dirija las acciones matizadas por las características de ese planeta. Hay un señor del año por profesiones que es el que va a tomar relevancia en este periodo y que, de acuerdo a los aspectos que vaya formando con los otros planetas, va marcando diferentes experiencias a lo largo de este año. Y también el planeta dominante, el más cercano a una de las cúspides de las casas angulares, la 1, la 4, la 7 y la 10. Y cuando un planeta se coloca dentro de los 5 grados cercanos a una casa, va a tener una gran fuerza, aunque no necesariamente va a funcionar con buena calidad. Lo hará con buena calidad si está en un signo que le es favorable. Entonces, esto, bueno, es una figura de lo que comentaba hace un momento. Fíjense cómo el Sol a 19 grados se coloca a los mismos grados de la carta natal, y en el exterior tenemos la revolución solar y en el interior nuestra carta natal. Entonces, el Sol necesariamente ocupa la misma posición, pero los demás planetas se mueven a sus velocidades. Y, por ejemplo, si la Luna estaba en la carta natal en 27 de Libra, ahora al momento de cumplir años está a los 3 de Piscis. Saturno, a los 28 de Escorpio, ha avanzado y ahora en esta revolución solar está a los 10 grados de Piscis. Y así, aquí en el interior podremos ver qué aspectos tensos, que son los rojos, se forman entre los planetas del exterior de la revolución solar y los del interior de la carta natal. Algunos son armoniosos, indicados por
posición de la Luna, por ejemplo. O de Plutón, que aquí también está marcando unos aspectos armoniosos, pero básicamente aquí Saturno está formando una cuadratura. Y el análisis que se deriva de esta relación es la que nos permite ir prediciendo cómo va a ser el año de esa persona. Y entonces el Sol rige determinadas casas, esto es muy importante. Las casas son otro factor que se analiza porque se sobreponen a la carta natal. En la carta natal aquí, por ejemplo, el ascendente está en Leo, siempre va a ocupar la posición horizontal. Pero en la revolución solar, en este caso, está cayendo sobre Capricornio y sobre la casa 6. Entonces, por ejemplo, va a hablar de un año de complicaciones, probablemente incline a tener alguna enfermedad o complique las relaciones con la gente que está a su servicio, que puede ser el mecánico, el plomero, el albañil, el electricista, etc. Y así, el área que llega a sobreponerse sobre el área natal nos da una dinámica particular, dependiendo de qué casa y de qué planetas estén ahí ocupándose. Esto es lo que comentaba hace un momento. Y también los planetas que ocupen un lugar, por ejemplo, este Marte, sobre la casa 7 nos va a dar un significado particular. Probablemente hable de la posibilidad de fricciones, porque está llegando a la casa 7, que es la de los socios o de la pareja. Entonces, un momento de decirle a la persona, cuidado, cuida tus relaciones, porque es probable que entres en conflictos. Luego, cada casa está regida por un planeta y también, dependiendo de dónde se coloque ese planeta, nos va a dar otra información. ¿Qué aspectos forman con los planetas natales? ¿Qué aspectos forman con respecto a los de la propia revolución? Y bueno, esto también es fuente de mucha información. Entonces, pues puede ser bastante profusa la interpretación de una carta de revolución solar. Y bueno, siempre hay la inquietud de que si se debe o no relocalizar una revolución solar, es válido que sí se relocalice, pero también es válido que pues, no va a cambiar nada de lo que nuestra carta natal nos está diciendo, porque es como un código genético que no lo podemos modificar. Básicamente lo que buscan los astrólogos es cambiar una problemática, por ejemplo, de la casa 12, que son confinamientos o enfermedades crónicas, o de la 6, que son enfermedades también, aunque no tan crónicas. Y bueno, es desviar, digamos, la problemática hacia otra área, pero ahí pues también deben tener cuidado, porque si desvían, por ejemplo, la problemática de enfermedades de la persona, y a lo mejor la libera, si es que se cumple, pero ahora la problemática se enfoca en relación con su pareja. Así que no es un asunto mágico y que nos va a resolver la vida. Lo que sí nos hace es que nos preparemos para saber qué momento vamos a vivir alguna situación tensa. Entonces, esto es un poco de lo que al principio hablaba. Hay varios sistemas predictivos, tránsitos, progresiones secundarias, la revolución, direcciones primarias. Hay otro que se llama direcciones de arco solar. Hay otra que es direcciones simbólicas, en donde, por ejemplo, nos determina cuál va a ser el planeta señor del año que va a comandar las acciones. La astrología horaria, que nos permite encontrar respuestas concretas a preguntas específicas sobre cualquier tema. Es lo más exacto que hay en sistemas predictivos. Y la carta natal, de alguna manera, también es predictiva. El tiempo se nos agota. Y yo preferiría que veamos preguntas si tienen. En el último tema, donde hablaba, nosotros podemos hacer una infinidad de preguntas
en cualquier tema, en cualquier aspecto. Por ejemplo, si solicitamos trabajo en una empresa, pues a ver si nos van a aceptar o no, para que si sabemos que sí, bueno, pues ya, estamos tranquilos. Si sabemos que no, empecemos a colocar más currículums en otros lados, porque aquí lo más probable, o más bien, seguro que no nos van a aceptar. Para eso nos sirve una carta horaria. Si queremos hacer una sociedad, saber si va a resultar favorable o no. Si extraviamos una mascota, saber en dónde está o si ya se murió. En el aspecto romántico, si la pareja con la que estamos saliendo está pensando seriamente y está buscando el matrimonio más adelante o nunca lo va a hacer. Si la persona realmente nos quiere o si ya estamos en una unión, si tenemos problemas fuertes y que probablemente derive en un divorcio, pues bueno, nos preparamos también. Si alguien nos miente, si vamos a encontrar trabajo en un tiempo corto, si conviene iniciar un negocio, si nos va a ir mejor en un lugar diferente al donde estamos actualmente, si conviene viajar, etcétera. Cada persona tiene algún momento importante para preguntar y ese momento el cosmos lo refleja y cuando lo transmite al astrólogo que hace la interpretación, levanta la carta y le da una respuesta. Entonces, pues bueno, es de lo que se trata. El asunto, otra vez, bueno, dejamos cosas sobre el tintero. En realidad, pues es un tiempo corto para poder abarcar tantas cosas en cuestiones predictivas, pero a lo mejor tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Armando. Pues entonces queda abierta el derecho de palabra. Voy a dejar de compartir para vernos todos. Y si alguien le quiere hacer una pregunta, ya nos quedan como 3 minutos. Adelante. Todo quedó así muy claro, ¿verdad? Ya con este buen repaso y con todas las dudas que salieron, pues se fortaleció muchísimo el tema. ¿Dudas, preguntas? Bueno, pues miren, faltan como 3, 4 minutos. Yo creo que entonces aquí podemos dejar ya el tema concluido. Armando, como siempre, pues excelente tu presentación, tus gráficas, tu forma de presentar todos los datos, el cruce. Qué difícil es eso de cruzar los aspectos de Saturno, de Urano, saber cuándo es una cuadratura, bueno, en qué año de tu vida corresponde. Eso pues es mucha investigación y parte también experiencia. Te felicito mucho por eso. Gracias. Y, y si gustas platicarnos un poco del tema que vas a dar en el simposio de Jalapa, Veracruz. Brevemente creo que vas a hablar sobre astrología horaria, ¿verdad? Sí, me programaron para en este nuevo simposio hablar sobre astrología horaria. Y bueno, miren, sí me gustaría explicarles un poco sobre que hay a veces temor de que no sabemos de nada de astrología horaria y no queremos entrarle al toro. En realidad, la astrología horaria es una forma de las primeras que hubo para empezar a aprender astrología y es lo más sencillo, lo más directo que hay para entender el significado de planetas, de casas, de aspectos. Y, y bueno, empezando a relacionar el significado de cada uno de estos símbolos, podemos empezar a hacer nuestras primeras experiencias y con ese ejercicio podremos empezar a conocer resultados cuando nos formulemos alguna pregunta, ya sea de nosotros o respecto a otra persona o respecto al país. De hecho, no hay tema que pueda quedar fuera. Podemos preguntar lo que nosotros queremos y sobre todo, pues la ventaja es de que podemos sacar provecho
de algo que sabemos anticipadamente cómo va a suceder. Esa es una de las ventajas de la astrología horaria. Pues muchas gracias por esa explicación, Armando. Nuevamente, pues te felicito mucho y le pediría a la profesora del colegio, a la profesora Mercedes, que también va a estar en el simposio, ahí en Jalapa, que si quiere o si nos hace favor de despedir esta transmisión y dar unas palabras al maestro Armando. Adelante. Claro que sí, buenas noches. Fue un gusto escucharlo, profesor Armando. Me ha motivado a que yo empiece a estudiar lo que es la astrología horaria. Eh, ya habíamos platicado en alguna ocasión, y sí me había llamado la atención, pero es muy concreta. Así que pues lo felicito por todas estas diapositivas que hizo con los resúmenes. Es un trabajo, como dijo el profesor Francisco, muy grande, muy exhaustivo, de mucha experiencia. Le felicito por ello. Además, su experiencia lo habla por usted. Y bueno, pues los estoy invitando a que asistan para el siguiente simposio que va a ser en Jalapa. Los esperamos aquí. Aún es tiempo para que puedan aprender un poco más sobre la ciencia de la cosmobiología y lo básico para que puedan en el simposio elegir determinadas especialidades como lo es la astrología médica y como es la astrología horaria. Así que van a ser bienvenidos, échenle muchas ganas a este aprendizaje para que podamos encontrarnos para el próximo año, primeramente, en el Simposio de Cosmobiología 2025 en la ciudad de Jalapa. Muchas gracias, profesora Mercedes. Una última intervención. Adelante, Sandra. Sí, muchas gracias. Profesora Mercedes, aprovecho su intervención para preguntar, entonces en el simposio nos inscribimos y elegimos los cursos, nos van a asignar de acuerdo al nivel de conocimientos o cómo es que funcionará para irlo previendo. Gracias. Y con mucho gusto. Para lo que es astrología médica se requieren los conocimientos básicos para que podamos avanzar y podamos darles para que puedan seguir el protocolo que hemos realizado mi esposo y yo, y lograr un diagnóstico en una carta natal. En otros cursos o en otros de los temas, no va a ser tan necesario que se sepa lo básico, porque se va a ir complementando. Así es. Sí, por lo que entiendo, nos comentó Ariana Vera, es la profesora Ariana Vera, es que pueden inscribirse hasta mínimo en 3 talleres, 3 cursos, porque va a haber en la mañana y en la tarde. Entonces, creo que a excepción del básico, que va a ser mañana y tarde. Entonces, pueden inscribirse a 2 o 3 cursos con el mismo costo. Es que ayer fuimos a una entrevista de radio, la acompañamos y pues esto que le estoy comentando es lo que comentó ayer. De hecho, va a haber una promoción de Buen Fin. Son 4 días que va a haber promoción de 1,200. Ah, yo sé. Pero se tiene que inscribir Estos 4 días. en esos 4 días, que es del Buen Fin. Si checo, si ya tengo esa información, la subo al grupo del colegio para que pues se difunda. Sí, muchas gracias porque finalmente esas eran las dudas. Pues ahora todavía tenemos que organizar esto, la cuestión de las agendas y tal, pero para saber a qué cursos, si los cursos tienen qué requisitos previos y cuáles no, para poder entonces hacer una agenda de programación del simposio. Muchas La gracias. publicidad se va a indicar. Ajá. Yo tengo una última pregunta. Adelante, Jorge. Sí, pues a mí me interesa mucho asistir, de hecho estuve en el de Durango, pero esta vez me interesa el del tarot.
La pregunta es, David Cebrián, va a dar su taller por Zoom o va a estar presente? Bueno, va a haber hasta ahorita donde yo sé la clase de yoga de astrología y tarot, lo va a dar la maestra Lucy. Sí, es Lucy Gómez, ¿va? No, es que va a Este, ser más la gurú Laura Guzmán. Laura Guzmán, sí. ¿O entonces no va a ser David Y Cebrián? David va a dar un tema así de una plática como de 2 horas, pero vía internet, porque está en España. Sí, claro, sí, sí, yo lo sé. Ah, bueno, pero sí va a haber una parte, la mayor parte del tiempo lo van a hacer presencial. Sí, la maestra Laura Guzmán es muy reconocida precisamente porque maneja muy bien el tarot y bueno, lo combina bastante con astrología. Ah, bueno, pues entonces tal vez sí me anime a ir. El problema es que es Pero Semana no lo Santa, subí ahí. Pues el sí, problema es que Semana Santa y lo del traslado, los autobuses siempre están llenos, o ya yo no en hay. el otro. Hay que Y bueno, comprar hay con que tratar, tiempo. comprar con tiempo y a lo mejor llegar un día antes o dos y conocer la ciudad, porque luego nos metemos en los temas y en los cursos y ya no conocimos Jalapa. Entonces, con calma, recorremos Jalapa, tener ese gusto de que el viaje vaya valido la pena también desde un punto de vista turístico. Sí, Bien, ¿alguna otra pregunta? yo he ido algunas veces a Coatepec, unas 4 o 5 veces, pero pues llega uno a Jalapa y de volada se toma uno el taxi para allá, así que no conoces prácticamente nada. Hay que Gracias. aprovechar, Jorge. Bien, Gracias. pues entonces, pues muchas gracias. Le agradezco mucho a la intervención de los profesores Raúl y Mercedes del colegio. Armando, pues felicidades nuevamente y los esperamos la próxima semana con el tema de Sagitario, sus deidades y su mitología. Que tengas todos, bueno, muy buena noche. Les mandamos un abrazo, que Muchas descansen. gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego, buenas Cuídense noches. mucho. Luego. Gracias. Gracias, Buenas noches. Armando.